Imagina por un momento que dentro de ti hay una batalla invisible, una lucha silenciosa que no solo afecta a tu alma, sino que poco a poco va minando la fortaleza de tu cuerpo, la claridad de tu mente y la paz que tanto anhelas en tu vida diaria. Esta batalla no es contra enemigos visibles ni contra circunstancias externas, sino contra un enemigo mucho más sutil y peligroso que se infiltra sigilosamente, disfrazado muchas veces de placer, de libertad o de una elección personal que nadie más debería juzgar. Sin embargo, la verdad es que el pecado sexual, lejos de ser un tema tabú o una cuestión de mera moral, es una trampa letal que está destruyendo tu salud física y espiritual sin que te des cuenta, erosionando día tras día tu bienestar integral y tu relación con Dios. Es un ataque silencioso que genera heridas profundas, cicatrices invisibles y cadenas espirituales que aprisionan sin dejar que puedas respirar o avanzar hacia la verdadera libertad y sanidad que tanto necesitas. Y si no tienes claro cómo reconocer sus efectos ni cómo responder, terminarás cediendo a sus consecuencias, perdiendo más de lo que imaginas y dejando que esta fuerza oscura controle aspectos clave de tu vida sin darte cuenta. Por eso hoy quiero que estés dispuesto a mirar sin miedo esa realidad que muchos prefieren ignorar, porque solo enfrentando la verdad podrás empezar a liberarte de ese peso que está consumiendo tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que descubrirás no solo cómo identificar esta destrucción silenciosa, sino también las herramientas espirituales, prácticas y bíblicas para romper esas cadenas, recuperar tu salud, restaurar tu alma y caminar en la libertad que Dios quiere darte, porque la batalla es real, el enemigo está activo y solo con la verdad podrás reclamar la victoria completa para tu vida. Desde el momento en que comenzamos a entender que el pecado sexual no es solo un asunto privado o un error pasajero, sino una fuerza poderosa que afecta cada rincón de nuestra existencia, se abre ante nosotros una realidad que muchos no quieren ver ni afrontar, porque reconocer que algo que parece tan común y aceptado en la sociedad puede estar destruyéndonos por dentro es difícil, porque va contra la corriente del mundo que nos bombardea con mensajes que glorifican la libertad sin límites, el placer inmediato y la ausencia de consecuencias. Y esa confusión nos atrapa, nos lleva a justificar comportamientos que terminan erosionando nuestra salud física con enfermedades que se manifiestan de maneras variadas, desde fatiga inexplicable hasta dolencias crónicas que el médico no logra curar plenamente. Pero aún más grave es la devastación espiritual que este pecado produce, porque el alma se va desgastando en un proceso silencioso donde la culpa, la vergüenza, la confusión moral y la desconexión con Dios forman un cóctel que roba la alegría, la paz interior y la capacidad de vivir con propósito y plenitud. Esta lucha interna muchas veces pasa desapercibida porque se disfraza de normalidad, porque incluso aquellos que la padecen pueden sentir que todo está bien. Pero la verdad profunda es que el pecado sexual daña la imagen de Dios en nosotros, distorsiona nuestra percepción del amor y la verdadera intimidad, y crea grietas en nuestra relación con el Creador que solo Él puede sanar. Por eso hoy quiero invitarte a que abramos juntos esta conversación, a que no evitemos mirar con honestidad este problema que afecta a millones de personas en todo el mundo y que puede estar afectando tu vida y la de quienes amas sin que lo notes, porque solo enfrentando la realidad y comprendiendo la gravedad de esta situación podrás encontrar el camino hacia la restauración y la libertad que solo Dios puede ofrecer, porque este no es un tema de condena sino de esperanza. No es para hundirte más en el peso, sino para mostrarte la salida, la sanidad y la victoria que son posibles a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y para que esa transformación sea completa, primero necesitamos entender cómo el pecado sexual actúa, cómo se manifiesta, cuáles son sus consecuencias visibles e invisibles y cómo podemos reconocerlo antes de que cause daños irreparables en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y si sigues conmigo hasta el final, te prometo que no solo conocerás la verdad que nadie quiere decirte sobre este tema, sino que también te daré las claves prácticas y espirituales para que puedas empezar a sanar hoy mismo, porque Dios quiere que vivas libre, sano y lleno de su paz. Y esa es la promesa que vamos a descubrir juntos a lo largo de este video.
Ahora que hemos comenzado a comprender la magnitud y la profundidad del problema que representa el pecado sexual en la vida de tantos, es fundamental que te prepares para recibir una verdad que cambiará por completo tu perspectiva y, más importante aún, tu realidad personal, porque este no es un video más que simplemente te alerta sobre un peligro, sino que aquí descubrirás cómo ese enemigo invisible que ha estado trabajando silenciosamente en tu contra puede ser vencido con las armas espirituales correctas y con la guía divina que solo Billy Graham y la palabra de Dios pueden ofrecerte. Y al quedarte hasta el final, te aseguro que no solo entenderás cómo el pecado sexual está destruyendo tu salud y tu alma sin que lo notes, sino que también recibirás las herramientas esenciales para romper esas cadenas que quizás han estado atándote sin que te dieras cuenta. Porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento con acción y fe es transformación verdadera, y esta transformación está al alcance de todos los que decidan escuchar con el corazón abierto y la mente dispuesta. No importa cuán profundo creas que estés atrapado, porque Dios siempre está listo para levantar al caído, para sanar al herido y para restaurar al que ha perdido el camino. Y lo que aprenderás aquí no es teoría ni simple moralismo, sino verdades vivas, testimonios reales, fundamentos bíblicos sólidos y prácticas espirituales que han cambiado la vida de miles de personas a lo largo de la historia y que hoy pueden cambiar la tuya si le das esa oportunidad, porque el pecado sexual no es solo una cuestión de pecado, es una cuestión de vida o muerte espiritual, emocional y física, y reconocerlo a tiempo puede marcar la diferencia entre una existencia llena de sufrimiento, enfermedades, vacíos y desesperanza, o una vida plena, sana y victoriosa bajo la gracia de Dios. Así que te invito a que permanezcas atento, a que no cierres este video por ningún motivo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la clave que Dios estaba guardando para ti. La luz en medio de la oscuridad que te ha estado cegando y que hoy puede comenzar a abrir tus ojos para que veas con claridad. Y además quiero que te prepares para una experiencia que no solo informará tu mente, sino que tocará tu espíritu y sanará las heridas que quizás ni siquiera sabías que tenías. Y si hoy estás dispuesto a recibir esta palabra con fe y sinceridad, al final del video te invitaré a unirte a una oración poderosa para que juntos clamemos por sanidad y liberación, porque en comunidad, en la unidad de la fe, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural y tú puedes ser testigo de ello. Y también quiero que sepas que este espacio es seguro. Aquí no hay condena, sino amor. No hay juicio, sino compasión. Porque Dios no quiere que vivas en la culpa o el miedo, sino que camines en la libertad y el gozo que solo Él puede dar. Por eso este mensaje es tan urgente y necesario, para que despiertes a la realidad, no, para que entiendas el enemigo que te acecha, para que reconozcas las señales que quizás has ignorado y para que tomes las riendas de tu vida espiritual y física con la ayuda divina. Y créeme, la batalla es real, el enemigo es astuto, pero el Dios que servimos es más grande y su poder es invencible cuando nos rendimos a Él. Por eso te insisto en que no abandones este video, porque aquí encontrarás no solo información sino vida, no solo advertencia sino esperanza, no solo exposición sino liberación. Y esta promesa que hoy te doy es firme. Si aplicas lo que aquí aprenderás, comenzarás a ver cambios profundos. Tu salud física comenzará a fortalecerse, tu alma sentirá paz y restauración, y tu relación con Dios será renovada como nunca antes, porque Él es el médico de médicos, el sanador de heridas profundas, el consolador en tiempos de dolor y el libertador de cadenas invisibles. Y este es el momento en que puedes decidir que tu historia no termine en destrucción, sino en victoria. Que el pecado sexual ya no tenga poder sobre ti, ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu alma. Y que la gracia de Dios te inunde y transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Y mientras te preparas para absorber esta verdad transformadora, déjame contarte una historia real, una experiencia que encarna el peligro silencioso y devastador del pecado sexual, y que refleja con crudeza cómo afecta tanto la salud del cuerpo como la del alma sin que muchos se den cuenta. Una historia que no es simplemente una anécdota más, sino un testimonio vivo que puede servirte de espejo y advertencia para que no caigas en las mismas trampas invisibles que destruyen lentamente la vida de quienes se dejan seducir por el engaño de la carne
porque este relato no busca juzgar ni condenar, sino iluminar, despertar conciencia y mostrar el poder que Dios tiene para restaurar a aquellos que deciden volver a Él, aunque hayan estado profundamente perdidos. Así que presta atención y abre tu corazón para entender lo que esta historia tiene para ti. Recuerdo a un hombre llamado Marcos, un hermano en la fe que durante años vivió atrapado en el pecado sexual, una lucha que mantuvo en secreto y que desgastó su salud física, mental y espiritual, sin que nadie alrededor entendiera realmente el tormento que vivía, porque el pecado sexual, aunque muchas veces invisible para los demás, genera un desgaste interno profundo, manifestándose en problemas de salud que no siempre se atribuyen a la raíz verdadera, desde insomnio crónico, ansiedad, hasta enfermedades que parecían inexplicables. Y esa oscuridad que lo consumía lentamente se reflejaba en su alma, provocando una culpa abrumadora, una desconexión con Dios y consigo mismo. Pero Marcos no quería hablar, no quería enfrentar su realidad. Pensaba que podía manejarlo solo, que podía esconderlo, hasta que un día su cuerpo comenzó a fallar, su mente a nublarse y la tristeza a invadirlo con tal intensidad que se vio al borde del abismo, sin fuerzas ni esperanza. Y fue entonces cuando finalmente se rindió, cuando cayó de rodillas y clamó a Dios con un corazón quebrantado, un clamor genuino que trajo la intervención divina y un camino de restauración que cambió su vida para siempre. Y es que Dios nunca abandona al que clama, nunca rechaza al que se arrepiente sinceramente. Y hoy Marcos es un testimonio vivo de que el pecado sexual destruye, sí, pero también que la gracia de Dios restaura y sana. Esta historia no es aislada, porque la realidad es que muchos, como Marcos, se ven atrapados en esta red que el enemigo ha tejido con astucia, y aunque no lo perciban claramente, su cuerpo y alma pagan el precio día tras día. Y por eso es crucial que comprendas que este problema no se limita solo a un ámbito moral, sino que es una cuestión que afecta a tu salud integral, porque cuerpo y alma están conectados, y el pecado sexual provoca enfermedades, ansiedad, estrés y una muerte espiritual silenciosa que te va alejando poco a poco de la vida plena que Dios quiere para ti. Y esta experiencia de Marcos sirve como una luz de alerta para todos los que aún están en esa lucha, para que sepan que hay esperanza, que la batalla puede ganarse y que no están solos, porque la comunidad de fe está aquí para apoyarte, para orar por ti, para caminar contigo en ese proceso de sanación, y más importante aún, porque Dios es un Dios de milagros y su poder se manifiesta cuando más lo necesitamos. Por eso no cierres este video, porque en el siguiente testimonio que compartiré verás otra faceta de este problema, otra historia que te hará reflexionar profundamente y que complementará lo que acabamos de ver para que puedas entender el alcance total de esta lucha y cómo afecta a distintos tipos de personas, desde aquellos que parecen tenerlo todo, pero viven en un vacío interno, hasta aquellos que han perdido la esperanza y necesitan urgentemente un encuentro real con Dios para ser restaurados, porque solo Él tiene la palabra de vida. Solo Él puede sanar las heridas que el pecado sexual deja, y solo Él puede darte la fuerza para liberarte de esa prisión invisible que te está consumiendo sin que te des cuenta. Al continuar entendiendo la devastación silenciosa que el pecado sexual genera tanto en la salud física como en el alma, es imprescindible conocer otra historia que nos lleva a mirar este problema desde una perspectiva diferente, pero igualmente desgarradora, porque si bien el testimonio de Marcos nos muestra la batalla interna y el derrumbe progresivo que el pecado puede provocar, también existe otro lado donde la apariencia engaña, donde la destrucción es aún más sutil pero igual de real. Y esta historia pertenece a Ana, una mujer que parecía tenerlo todo: éxito profesional, familia, una vida aparentemente feliz, pero que llevaba un tormento oculto que nadie a su alrededor percibía. Un sufrimiento que la consumía en silencio y que estaba destruyendo lentamente no solo su cuerpo, sino sobre todo su alma, de una manera que muchos ignoran o minimizan, pero que Dios ve con claridad, y que esta mujer soportó durante años sin poder liberarse, atrapada en un ciclo de culpa, vergüenza y desesperación que la alejaba cada día más de la paz que tanto anhelaba. Y esta lucha interior tuvo consecuencias físicas muy evidentes: enfermedades inexplicables,
agotamiento crónico, ansiedad y un vacío existencial que ningún logro mundano podía llenar. Y lo más alarmante es que el pecado sexual no solo afecta al que lo vive de manera visible, sino que genera una fractura profunda en el espíritu que deteriora la conexión vital con Dios, ese vínculo que da vida y propósito. Y Ana llegó a un punto en que el dolor se hizo insoportable, su alma estaba sedienta de verdad y libertad, y fue en ese momento cuando decidió buscar a Dios de verdad, dejando atrás máscaras y apariencias, y enfrentando su realidad con valentía, porque el verdadero encuentro con Dios comienza cuando dejamos de escondernos y aceptamos que necesitamos su ayuda. Y la gracia de Dios la alcanzó de manera poderosa, trayendo sanidad no solo a su cuerpo y mente, sino también a esa alma quebrantada, restaurándola para que pudiera vivir una vida nueva, libre del peso del pecado y en comunión con el Señor. Y esta historia de Ana no solo nos muestra que la destrucción causada por el pecado sexual es profunda y multifacética, sino que también confirma que la restauración es posible, que Dios sigue teniendo el poder para transformar vidas cuando le entregamos nuestro corazón sin reservas. Y mientras reflexionamos sobre ambos testimonios, tanto el de Marcos como el de Ana, podemos ver un patrón común. El pecado sexual destruye en silencio, roba la salud, consume el alma, genera aislamiento y desesperanza, pero la luz de Dios es más fuerte, su poder es mayor y su amor nunca falla. Y esa es la verdad que quiero que te lleves hoy, porque si estás luchando o conoces a alguien que lo hace, debes saber que no estás solo, que el camino hacia la libertad existe y comienza con un paso de fe hacia Dios. Y por eso te invito a que no ignores este mensaje, a que compartas en los comentarios si alguna vez has sentido ese peso invisible, esa lucha silenciosa, porque al hacerlo abres la puerta para que otros también puedan encontrar esperanza y sanidad. Y ahora que hemos visto estas realidades tan poderosas y crudas, es momento de anclar todo esto en la palabra de Dios para que comprendamos no solo el impacto humano del pecado sexual, sino también cómo Dios nos instruye y protege a través de la Escritura y cómo podemos encontrar en su palabra el fundamento espiritual para resistir y superar estas batallas que amenazan nuestra salud y alma. Porque sin ese ancla divina, corremos el riesgo de perdernos en la desesperación y el engaño, pero con ella tenemos un refugio seguro y un camino hacia la restauración completa. Al contemplar los testimonios de Marcos y Ana, dos vidas marcadas por el peso del pecado sexual, pero con caminos que revelan la misma verdad ineludible, no podemos sino detenernos a reflexionar en la profunda conexión que existe entre el cuerpo y el alma, esa unidad sagrada que Dios creó y que el pecado busca desgarrar con una precisión silenciosa y devastadora, porque no se trata solo de actos o momentos aislados, sino de un daño acumulativo que corroe la salud física con enfermedades, debilita la mente con ansiedad y depresión y sobre todo quebranta el alma con culpa, vergüenza y un sentimiento de desconexión espiritual que se manifiesta como un vacío imposible de llenar. Y en ambos casos, aunque las circunstancias y experiencias sean distintas, el hilo conductor es la pérdida de paz interior y la ruptura de la comunión con Dios. Ese espacio donde reside la verdadera sanidad y la vida abundante que Él promete a quienes le buscan con corazón sincero. Y esta reflexión nos lleva a comprender que el pecado sexual no es simplemente un error o un fallo moral, sino una fuerza destructiva que mina las bases mismas del bienestar integral. Porque cuando el alma está herida, el cuerpo no tarda en reflejar ese dolor. Cuando la culpa se instala, el sistema inmunológico se debilita. Cuando la vergüenza domina, la mente se nubla y las emociones se desbordan. Y es en esta comprensión donde debemos detenernos para reconocer que la lucha no es superficial ni pasajera, sino profunda y requiere de una intervención divina que solo Dios puede dar. Una intervención que transforma desde adentro hacia afuera, que sana la raíz del problema y restaura la dignidad perdida. Y al observar estos testimonios, nos damos cuenta también de que la sociedad muchas veces ignora esta realidad, normaliza comportamientos destructivos, minimiza el impacto espiritual y físico del pecado sexual, y esto crea un ambiente donde el silencio y la soledad son los compañeros de quienes sufren. Y por eso el mensaje que estamos compartiendo hoy es vital para despertar a quienes aún no han visto las consecuencias reales de esta batalla.
para abrir los ojos a quienes están atrapados y no saben cómo salir, para ofrecer una esperanza basada en la palabra de Dios y en el poder de la gracia que renueva y libera. Porque entender el alcance del daño es el primer paso para buscar la sanidad verdadera. Y esta sanidad comienza cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos, que necesitamos la ayuda del Señor y que Él está dispuesto a levantarnos y restaurarnos, sin importar lo lejos que hayamos caído, sin importar las cadenas que nos atan, porque su amor es más grande que cualquier pecado y su poder es más fuerte que cualquier destrucción. Y al compartir esta reflexión contigo, te invito a que medites en lo que esto significa para tu vida, para tu salud física, para tu alma, para tu relación con Dios y con los demás, y que no dejes pasar este mensaje sin actuar, porque el primer acto de fe es abrir el corazón a la verdad, reconocer la necesidad de cambio y permitir que Dios comience la obra en ti. Y mientras piensas en esto, quiero que tomes un momento para compartir en los comentarios lo que sientes, lo que has vivido, lo que has visto en otros, porque al hacerlo creamos una comunidad de apoyo, de verdad y de sanidad, una familia espiritual donde nadie está solo y donde juntos podemos caminar hacia la libertad que Dios nos ofrece. Y así, con el corazón abierto y la mente clara, podemos avanzar hacia el fundamento espiritual que sustenta esta batalla, hacia la palabra de Dios que nos guía, fortalece y protege, porque sin ese fundamento, cualquier esfuerzo queda incompleto, cualquier intención se queda corta y cualquier batalla queda perdida. Y por eso, en la siguiente parte, profundizaremos en el contexto bíblico y fundamento espiritual que debemos tener claro para entender por qué el pecado sexual es tan destructivo, cómo Dios nos llama a vivir en pureza y libertad y cómo podemos apoyarnos en su palabra para mantenernos firmes y victoriosos. Después de haber reflexionado profundamente sobre cómo el pecado sexual no solo afecta la salud física y el bienestar emocional, sino que también hiere el alma y rompe la comunión con Dios, es momento de reconocer que esta lucha no es un camino que debamos recorrer en silencio ni en soledad, porque cada historia, cada testimonio que hemos compartido y que está resonando en tu corazón es parte de una realidad que millones enfrentan y a menudo esconden por vergüenza, miedo o falta de entendimiento. Y justamente por eso es vital que ahora tú, que estás escuchando y sintiendo el peso de esta verdad, te animes a ser parte activa de esta conversación, porque cuando compartimos nuestras experiencias, cuando abrimos el corazón y confesamos nuestras batallas, no solo liberamos cargas, sino que fortalecemos a otros que pueden estar en el mismo lugar de dolor o confusión. Y esa comunidad de apoyo espiritual es una herramienta poderosa que Dios usa para traer sanidad y restauración. Y no se trata solo de un llamado a hablar por hablar, sino de crear un espacio sagrado donde la verdad prevalezca sobre la mentira, donde la luz disipe la oscuridad y donde la gracia de Dios se manifieste en cada vida que decide dar el paso hacia la libertad. Por eso quiero invitarte a que ahora mismo, en este preciso instante, tomes un momento para escribir en los comentarios tus pensamientos, tus preguntas o incluso tu testimonio personal, si te sientes cómodo y guiado por el Espíritu, porque cada palabra que compartas puede ser la llave que abra una puerta de esperanza para alguien más. Y esta interacción no solo nos une como comunidad, sino que activa la oración y la intercesión unos por otros, lo cual es fundamental en esta batalla espiritual contra el pecado que quiere destruir no solo cuerpos, sino también destinos y legados enteros. Y recuerda que no estás solo, que detrás de esta plataforma estamos orando contigo, caminando contigo y dispuestos a apoyarte con la palabra y el amor que solo Dios puede dar. Así que no dudes en expresarte, porque en la vulnerabilidad hay poder, en la confesión hay sanidad y en la unión hay fuerza. Y mientras empiezas a hacer esto, quiero que prepares tu corazón para sumergirte en el contexto bíblico y fundamento espiritual que dará peso, dirección y esperanza a todo lo que hemos estado hablando, porque sin la base de la Escritura, cualquier intento de luchar contra el pecado sexual y sus devastadoras consecuencias queda incompleto y perdido. Y es en esa palabra viva y poderosa donde encontraremos las armas necesarias para vencer, la luz para discernir la verdad y la fuerza para permanecer firmes. Y si estás listo para descubrir esta verdad que transformará tu vida, acompáñame en la siguiente parte, donde exploraremos los pasajes bíblicos claves
que revelan la voluntad de Dios para tu cuerpo, para tu alma y para tu camino de santidad y libertad. Ahora que hemos abierto el espacio para la interacción y has empezado a reconocer que esta no es una batalla que debas librar solo, es fundamental que entendamos el contexto bíblico y el fundamento espiritual que sostiene toda esta lucha contra el pecado sexual. Porque la Biblia no solo nos alerta sobre las consecuencias visibles, sino que nos revela la raíz profunda de esta problemática que no solo afecta el cuerpo, sino que hiere el alma y la relación con nuestro Creador. Y cuando hablamos del pecado sexual, debemos recordar que Dios nos dio el cuerpo como templo del Espíritu Santo, un regalo sagrado que debe ser honrado y protegido, porque cualquier acción que viole esa santidad no solo genera consecuencias físicas, sino también espirituales, emocionales y eternas. Y es precisamente en las Escrituras donde encontramos la guía clara y poderosa que nos muestra el camino de restauración y liberación. Un camino que comienza con el arrepentimiento y el entendimiento de que somos amados y llamados a una vida de pureza y santidad. Y para comprender la gravedad y el alcance de este tema, es imprescindible sumergirnos en pasajes claves que muestran cómo Dios ve este pecado y las advertencias que nos da para que no caigamos en la trampa del enemigo que busca destruir nuestra salud física, nuestra paz mental y nuestra conexión con Él. La palabra de Dios es muy clara cuando dice en 1 Corintios 6:18 que debemos huir de la inmoralidad sexual porque es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Y aquí no solo se trata de una regla más, sino de una verdad espiritual profunda. Cada vez que permitimos que el pecado sexual tome lugar en nuestra vida, estamos dañando el templo que Dios ha hecho para habitar en nosotros. Y esa profanación afecta no solo nuestra salud física, que puede verse en enfermedades, fatiga, desórdenes emocionales, sino que también provoca una ruptura interna con la vida espiritual, una desconexión con la fuente de vida y paz, que es Dios mismo. Y esta desconexión genera un vacío, una insatisfacción crónica que muchas veces intentamos llenar con más pecado o distracciones, cayendo en un círculo vicioso que solo aumenta el daño a nuestra alma y a nuestro bienestar integral. Y es por eso que entender este fundamento espiritual es crucial para comenzar un proceso verdadero de sanidad. Además, en Hebreos 13:4 se nos exhorta a honrar el matrimonio y mantener la pureza sexual porque Dios juzgará a los adúlteros y a los que viven en inmoralidad, lo que nos recuerda que el pecado sexual no es un asunto privado sin consecuencias, sino un quebrantamiento que afecta nuestra relación con Dios y con los demás, y también con nosotros mismos, porque el alma no puede permanecer en paz cuando está atada a la culpa, al miedo y a la vergüenza que el pecado trae consigo. Y esa carga espiritual es tan pesada que puede llegar a manifestarse en enfermedades físicas, en ansiedad profunda, en depresiones que parecen no tener cura, y en crisis emocionales que desbordan nuestra capacidad de resiliencia. Y todo esto confirma la conexión innegable entre lo espiritual y lo físico. Y por eso la Biblia nos llama a vivir en santidad para preservar no solo nuestra salud espiritual, sino también la salud de todo nuestro ser. En Proverbios 5:3-5 encontramos una advertencia contundente sobre la atracción engañosa del pecado sexual, comparado con la miel dulce pero que termina siendo amarga y venenosa. Y esta metáfora revela cómo el pecado sexual puede parecer atractivo, placentero y hasta liberador en un primer momento, pero con el tiempo causa destrucción, enfermedad y muerte espiritual. Y esa muerte no es solo simbólica, sino real, porque separa al alma de la vida eterna que Dios ha prometido. Y entender esta realidad es vital para quienes están luchando o han caído en esta trampa, porque conocer el peligro real es el primer paso para buscar ayuda y empezar el camino hacia la recuperación y la restauración. Pero no todo termina en la advertencia y el juicio, porque el mensaje de la Biblia también está lleno de esperanza y de promesas de sanidad para los que deciden volver a Dios, arrepentirse y buscar su gracia y perdón. Y en 1 Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, lo que significa que no importa cuán profundo sea el daño causado por el pecado sexual, siempre hay una puerta abierta a la restauración y a la vida nueva. Y esta promesa es el fundamento sobre el cual podemos construir un futuro libre de cadenas, un futuro donde la salud física, mental y espiritual
puedan florecer plenamente bajo la guía y el amor del Señor. Además, debemos recordar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 3:16. Y esto implica una responsabilidad sagrada de cuidar de nosotros mismos y mantenernos puros no solo para nuestro beneficio, sino para honrar a Dios, quien nos ha comprado a un precio muy alto. Y cuando descuidamos esta verdad, abrimos las puertas a la destrucción, a la enfermedad y a la opresión espiritual que puede ser devastadora. Y por eso conocer estos fundamentos bíblicos no es un mero estudio académico, sino un acto vital de fe y obediencia que puede transformar vidas y comunidades enteras. Porque cuando una persona se libera de las cadenas del pecado sexual y se compromete a vivir en santidad, su testimonio no solo es de sanidad, sino también de poder, demostrando que en Cristo hay verdadera libertad y vida abundante. Por eso, después de comprender este marco bíblico y espiritual que es tan profundo y necesario, es momento de profundizar aún más en el análisis del fenómeno para entender sus causas, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y cómo podemos empezar a discernir lo que Dios quiere para nosotros frente a las mentiras del enemigo. Y si estás listo para seguir descubriendo esta verdad que cambiará para siempre la manera en que ves tu salud, tu alma y tu vida espiritual, acompáñame en la siguiente parte, donde entraremos en un análisis exhaustivo y revelador que no dejará lugar a dudas sobre la gravedad del pecado sexual y las consecuencias ocultas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que el Señor quiere sacar a la luz para tu sanidad y victoria. Habiendo comprendido el sólido fundamento bíblico y espiritual que sostiene la urgencia de abordar el pecado sexual con total seriedad y la profunda afectación que tiene sobre nuestra salud y nuestra alma, es momento de entrar en un análisis detallado, profundo y revelador de este fenómeno para que puedas entender no solo las consecuencias visibles, sino las raíces invisibles que lo sustentan y cómo esta realidad impacta todos los niveles de tu ser de manera insidiosa y progresiva. Una realidad que muchas veces pasa desapercibida porque se disfraza con el velo del placer momentáneo y la falsa libertad, pero que poco a poco se convierte en prisión para el cuerpo, la mente y el espíritu. Y comprender este fenómeno es esencial para que puedas comenzar a ver con claridad la verdad que a menudo es silenciada o ignorada en nuestra sociedad y en muchos círculos religiosos que prefieren mirar hacia otro lado, porque la ignorancia nunca es una bendición, sino una puerta abierta al enemigo para continuar destruyendo vidas bajo la sombra del pecado sexual. Y es por eso que hoy te invito a abrir tus ojos y tu corazón para ver el cuadro completo de cómo este pecado actúa, cómo se manifiesta en la vida cotidiana, en la salud física, en la emocional y en la espiritual, y cuáles son las fuerzas detrás que impulsan esta tragedia silenciosa. Primero, debemos entender que el pecado sexual no es solo un acto aislado, sino un comportamiento que está anclado en un entramado complejo de factores psicológicos, emocionales y espirituales, y que se manifiesta en diferentes formas que van desde la pornografía, la fornicación, el adulterio, la masturbación compulsiva, hasta la adicción sexual en sus diversas modalidades. Y este entramado es potenciado por una cultura que ha trivializado la sexualidad, la ha separado de su propósito divino y la ha convertido en un instrumento de consumo inmediato y vacío. Y este alejamiento del diseño original de Dios genera un desequilibrio tan profundo que el cuerpo empieza a resentirlo con enfermedades, desórdenes hormonales, fatiga crónica, problemas de fertilidad y una serie de dolencias físicas que muchas veces los afectados no relacionan directamente con su comportamiento sexual. Y esa desconexión entre causa y efecto es lo que permite que el ciclo continúe sin interrupción. Porque mientras no se comprenda el daño real que se está haciendo, no habrá motivación suficiente para cambiar y buscar ayuda verdadera. Además, en el nivel emocional, este pecado destruye la capacidad de amar genuinamente. Crea dependencia, ansiedad, baja autoestima y sentimientos profundos de culpa y vergüenza que se convierten en un lastre difícil de cargar y que puede derivar en trastornos mentales como la depresión y la ansiedad severa que afectan todas las áreas de la vida y hacen que la persona se sienta atrapada en un círculo vicioso que solo se intensifica con el tiempo.
Y es precisamente esta combinación de daño físico y emocional la que abre la puerta a una crisis espiritual profunda, porque el alma queda herida y desconectada de la fuente de vida, que es Dios. Y esa desconexión espiritual no solo afecta la relación con Él, sino también con los demás, con la familia, con la comunidad y consigo mismo, generando soledad, aislamiento y un vacío que ningún placer temporal puede llenar. Desde una perspectiva espiritual, el pecado sexual es una de las más potentes armas del enemigo para robar, matar y destruir, porque no solo quebranta la santidad del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sino que también abre puertas a la opresión espiritual y a la influencia demoníaca que puede manifestarse en diversas formas de esclavitud, confusión mental, falta de paz y desesperanza profunda. Y esta realidad es confirmada en la Escritura, donde se nos advierte que la inmoralidad sexual atrae maldiciones y que debemos apartarnos de todo lo que contamine nuestro espíritu, porque la lucha espiritual es real y es directa contra quienes entregan su cuerpo a la inmundicia y al pecado. Pero ¿cómo podemos identificar y entender las causas profundas que hacen que tantas personas caigan en esta trampa a pesar de conocer el daño? Primero, la mentira fundamental que el enemigo ha sembrado en la humanidad: que la satisfacción sexual fuera del diseño divino es libertad y plenitud, cuando en realidad es esclavitud disfrazada. Y esta mentira se ha propagado masivamente por los medios de comunicación, las redes sociales, el cine y la música, que promueven un estilo de vida donde el sexo es despojado de su dimensión espiritual y emocional y se convierte en un mero objeto de consumo. Y esto ha creado una generación entera atrapada en la adicción, en el vacío existencial y en la falta de propósito, que solo puede ser llenado con el amor y la gracia de Dios. Y esa desconexión con la verdad divina es la raíz de muchas enfermedades físicas y espirituales que no se pueden sanar sin restaurar la conexión con el Creador. Además, la ausencia de una educación sexual basada en principios bíblicos y en la integridad del ser humano hace que muchas personas no comprendan el valor real de su cuerpo y su sexualidad y caigan en prácticas que a largo plazo los destruyen. Y no solo eso, sino que la falta de una comunidad espiritual fuerte que acompañe, apoye y disipule a los creyentes en su camino hacia la pureza hace que muchos se sientan solos y sin recursos para resistir las tentaciones, y esto aumenta la vulnerabilidad a las caídas y a las recaídas. Y en este punto es vital entender que nadie puede liberarse solo, que la sanidad es un proceso que implica arrepentimiento, apoyo, entrega a Dios y transformación integral, y que el simple esfuerzo humano sin la gracia divina está condenado al fracaso. Asimismo, debemos entender que el pecado sexual a menudo viene acompañado de otras heridas profundas, como el abandono emocional, el abuso, la falta de amor verdadero en la infancia o en relaciones anteriores, y estas heridas son aprovechadas por el enemigo para reforzar la dependencia del pecado como una forma errónea de buscar consuelo, de llenar vacíos y de encontrar identidad. Pero en realidad lo que hacen es profundizar la herida y alejar a la persona de la verdadera sanidad que solo puede venir de Dios. Y por eso el análisis del fenómeno debe ser completo, reconociendo no solo la conducta, sino las causas ocultas que la sostienen, y solo entonces será posible iniciar un camino de restauración genuina. En resumen, el fenómeno del pecado sexual es mucho más que un error moral o un problema de fuerza de voluntad. Es una herida multifacética que impacta todos los niveles de la persona y que requiere un abordaje integral, espiritual, emocional y físico para ser superada, y entender esto nos prepara para avanzar con sabiduría y discernimiento. Elementos fundamentales que veremos en la siguiente parte para que puedas distinguir lo que viene de Dios, lo que es simplemente emocional y lo que es una trampa del enemigo para mantenerte atado. Y solo con ese discernimiento podrás tomar decisiones acertadas que te conduzcan a la libertad plena y a la restauración completa. Comprender el fenómeno del pecado sexual y sus múltiples dimensiones es solo el primer paso, porque ahora se vuelve imprescindible adentrarnos en el terreno fundamental del discernimiento, ese don espiritual que nos permite diferenciar entre lo que verdaderamente viene de Dios, lo que simplemente responde a nuestras emociones humanas y lo que,
con astucia y malicia, es una trampa del enemigo destinada a confundir, atar y destruir nuestra salud y alma. Y sin ese discernimiento profundo, cualquier intento de liberación puede convertirse en un fracaso o en un camino lleno de obstáculos y retrocesos que solo aumentan el dolor y la frustración. Por eso, entender esta diferenciación no es una simple cuestión teórica, sino la clave para evitar caer en engaños, mantener la firmeza en la fe y poder sostener una transformación real y duradera que abarque todas las áreas de nuestra vida. Porque la batalla no es solo física ni emocional, sino espiritual. Y solo quien sabe identificar el origen de lo que experimenta podrá responder con la autoridad y la sabiduría que provienen del Espíritu Santo. El discernimiento comienza con el reconocimiento de que no todo sentimiento, impulso o experiencia espiritual que tenemos es necesariamente un mensaje o una guía divina. Muchas veces, nuestras emociones se disparan como resultado de heridas, traumas o simples reacciones naturales a las circunstancias, y en esas respuestas emocionales podemos confundir la voz de Dios con la de nuestro propio corazón herido, o peor aún, con la voz engañosa del enemigo que se aprovecha de nuestro estado vulnerable para sembrar dudas, miedo, culpa o incluso falsas revelaciones que nos alejan de la verdad y nos mantienen esclavos de patrones destructivos. Por eso, es fundamental aprender a evaluar cada experiencia, cada sensación o cada pensamiento a la luz de la palabra de Dios, que es el único estándar infalible para la verdad y la libertad. Una de las herramientas más poderosas para el discernimiento es la comparación constante con la Escritura, porque la palabra nos revela el carácter de Dios, sus promesas y sus límites, y nos muestra claramente qué es aceptable y qué es pecado, qué nos conduce a la vida y qué nos lleva a la muerte espiritual. Y cuando algo en nuestra experiencia o pensamiento no se alinea con esta verdad, debemos rechazarlos con autoridad, entendiendo que la tentación puede disfrazarse de algo bueno, de algo legítimo o incluso de un llamado divino. Pero si genera miedo, condenación, confusión o alejamiento de Dios, es señal segura de que no procede del Espíritu Santo. Además, discernir implica reconocer la diferencia entre una reacción emocional humana, que puede ser intensa y profunda, y un mensaje espiritual que viene con paz, claridad y convicción firme. Las emociones son pasajeras y muchas veces están ligadas a circunstancias temporales, mientras que el Espíritu de Dios produce frutos que permanecen y edifican, tales como paz que sobrepasa todo entendimiento, amor que sana, paciencia que fortalece y esperanza que no decepciona. Por eso, cuando sentimos inquietud, ansiedad o culpa, es necesario preguntarnos si esas sensaciones son un llamado a la reflexión y al cambio basado en la verdad divina, o si son simplemente el eco de heridas internas o la manipulación de un enemigo astuto que quiere desviarnos del camino. En este proceso de discernimiento, es vital también entender que el enemigo, con maestría y perversidad, puede crear experiencias espirituales falsas que buscan mantenernos atados al pecado sexual y a sus consecuencias. Y estas experiencias pueden manifestarse como voces internas, pensamientos recurrentes, sueños inquietantes o incluso señales externas que parecen coincidir con nuestro deseo de cambio, pero que en realidad buscan confundirnos y alejarnos de la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Por ello, se vuelve imprescindible el uso constante de la oración, la comunión con el Espíritu Santo, la consulta con líderes espirituales maduros y la pertenencia a una comunidad de fe que pueda guiarnos y apoyarnos para no ser víctimas de estos engaños. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1 que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo y el discernimiento no es opcional, sino una necesidad urgente y constante para todo creyente, especialmente para aquellos que luchan contra el pecado sexual y las ataduras que genera, pues esta batalla requiere estar alerta, armados con la verdad y firmes en la fe, para no caer en trampas que pueden parecer pequeñas al principio, pero que terminan por destruir nuestra vida espiritual, emocional y física. Un error común que se debe evitar es interpretar cualquier tentación o lucha como un castigo divino o una señal de que Dios nos ha abandonado, porque aunque el pecado tiene consecuencias y puede abrir puertas a la opresión, el amor de Dios es inmutable y su gracia está siempre disponible para restaurarnos. Muchas veces,
La lucha misma es una oportunidad para crecer, para depender más de Él y para experimentar su poder liberador cuando nos rendimos completamente a su voluntad y nos sometemos a su guía, reconociendo que la victoria no viene de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad y el poder de Cristo en nosotros. Por eso, un discernimiento sano siempre conduce a la esperanza, a la acción y a la búsqueda activa de la verdad, porque no basta con saber que algo no es de Dios. Hay que buscar la fuente verdadera, la luz que disipe las tinieblas, y esa fuente es la palabra viva de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y nos fortalece en la lucha diaria contra el pecado y sus consecuencias. En resumen, el discernimiento y la diferenciación no son solo habilidades espirituales, sino actitudes de humildad y dependencia que debemos cultivar a diario, aprendiendo a escuchar la voz de Dios entre el ruido de nuestras emociones y las mentiras del enemigo, usando las herramientas, la escritura, la oración, la comunidad de fe y la sabiduría espiritual, para que podamos caminar en libertad, salud y santidad, y solo entonces podremos avanzar con paso firme hacia la restauración completa que anhelamos y merecemos, porque la verdad nos hará libres y el discernimiento es la llave que abre la puerta a esa libertad. Ahora que hemos comprendido la importancia del discernimiento, sus desafíos y su impacto en la batalla contra el pecado sexual, es momento de advertir sobre los errores comunes que muchas personas cometen al enfrentarse a esta lucha, para que puedas evitar caer en trampas adicionales y puedas caminar con claridad y seguridad hacia la sanidad total que Dios tiene preparada para ti. Entender los errores comunes que se cometen en la lucha contra el pecado sexual es esencial para no solo evitar trampas que podrían alejarnos aún más de la libertad, sino también para identificar aquellas actitudes y creencias que, aunque bien intencionadas, terminan siendo obstáculos disfrazados de soluciones y que, lejos de traer sanidad, generan frustración, culpa excesiva, desesperanza y hasta un alejamiento progresivo de la verdadera fuente de vida que es Dios. Estos errores, que se reproducen en muchas comunidades y entre creyentes que sinceramente desean romper sus cadenas, suelen tener un poder destructivo mucho mayor del que se imagina, porque generan un círculo vicioso en el que el pecado se vuelve un monstruo invisible que parece indomable, una carga pesada que va minando la fe, la salud emocional y espiritual, y que afecta todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta la comunión íntima con Dios y la paz interior que tanto anhelamos. Uno de los errores más frecuentes es minimizar la gravedad del pecado sexual, como si fuera un simple error humano sin consecuencias profundas o una debilidad más en la que todos inevitablemente caerán y de la que simplemente hay que reponerse pronto sin un proceso serio de arrepentimiento, restauración y renovación interna, cuando la verdad bíblica es contundente al respecto, pues el pecado sexual afecta no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, creando heridas profundas que pueden dejar cicatrices emocionales, mentales y espirituales duraderas, y que si no se abordan con la ayuda del Espíritu Santo y la comunidad de fe, pueden llevar a patrones repetitivos de autodestrucción, pérdida de identidad y separación de la gracia de Dios. Ignorar o minimizar esta realidad es como tratar una enfermedad grave con un simple analgésico, porque el dolor puede disminuir momentáneamente, pero la raíz del problema sigue creciendo y agravándose. Otro error común que destruye la salud y el alma de quienes luchan contra el pecado sexual es la condena extrema y la culpa paralizante. Esa voz interior o externa que no solo señala el pecado, sino que borra toda esperanza de perdón y restauración, que hace que la persona se sienta indignamente sucia, irremediablemente dañada, y que no merece el amor de Dios ni la posibilidad de ser restaurada. Y esta carga pesada de culpa puede convertirse en una prisión peor que el propio pecado, porque destruye la autoestima, debilita la voluntad y en muchas ocasiones lleva a la desesperación y al alejamiento de la fe. La Biblia nos recuerda en Romanos 8:1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es precisamente esta verdad liberadora la que debe ser proclamada y vivida, porque solo en la aceptación total del perdón de Dios
y en el amor que Él derrama podemos encontrar la fuerza para romper las cadenas del pecado y caminar hacia la restauración plena. Asimismo, otro error significativo es intentar enfrentar el pecado sexual con fuerzas propias, sin buscar la ayuda espiritual adecuada, creyendo que la voluntad humana y el esfuerzo personal bastan para vencer una lucha que es fundamentalmente espiritual. Y esto conduce a ciclos de recaída, frustración y agotamiento, porque el poder para cambiar viene solo de Dios y de la dependencia constante del Espíritu Santo. Cuando se subestima la dimensión espiritual del problema y se intenta resolver solo a nivel psicológico o conductual, sin involucrar una vida de oración profunda, lectura de la palabra y comunidad con otros creyentes, se corre el riesgo de caer en la autosuficiencia, que es el terreno perfecto para que el enemigo actúe con mayor fuerza, sembrando dudas y desánimo. Un error más que debemos señalar y evitar es el aislamiento, ese hábito peligroso de esconder la lucha, no compartirla con nadie, ni siquiera con líderes espirituales confiables o hermanos en la fe, por miedo a ser juzgados, rechazados o expuestos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la comunidad y el apoyo mutuo son fundamentales para la sanidad y la libertad, porque el hierro con hierro se aguza. Proverbios 27:17. Y cuando caminamos solos es más fácil caer en la tentación y sentir que no hay esperanza. Compartir nuestras luchas con personas maduras en la fe permite recibir consejo, oración intercesora y sostén espiritual, herramientas vitales para superar el pecado sexual que no puede ser vencido en solitario. Además, uno de los grandes peligros es creer que solo evitando ciertas acciones o lugares se puede controlar el pecado sexual sin trabajar en la raíz del problema, que incluye heridas emocionales, carencias afectivas, falsas creencias y patrones de pensamiento distorsionados que solo la renovación de la mente mediante la palabra y el poder del Espíritu puede sanar. El simple control externo, sin transformación interna, es insuficiente y genera frustración y recaídas, porque el verdadero cambio implica un proceso profundo de sanidad integral y crecimiento espiritual constante. También es importante mencionar el error de confundir la libertad cristiana con permisividad o relativismo, que lleva a justificar comportamientos sexuales contrarios a la palabra de Dios con frases como todos pecamos, Dios es amor o lo importante es ser feliz, olvidando que el amor de Dios también implica santidad y separación del pecado, y que la verdadera felicidad y plenitud solo se encuentran en la obediencia a sus mandamientos. Caer en esta trampa puede llevar a una falsa seguridad que destruye la salud espiritual y abre puertas a la destrucción emocional y física. Finalmente, otro error que afecta profundamente a quienes luchan con el pecado sexual es la impaciencia y la falta de perseverancia, esperando una sanidad inmediata, sin entender que la restauración es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, oración constante y entrega diaria. Rendirse ante la primera dificultad, caer en la desesperanza o volver a viejos hábitos por no ver resultados rápidos es una de las principales razones por las cuales muchas personas no logran la libertad completa. Es vital recordar que Dios obra en tiempos perfectos y que cada paso, aunque pequeño, es un avance hacia la victoria. Estos errores comunes no solo nos muestran los obstáculos que podemos enfrentar, sino que también nos enseñan la importancia de caminar con humildad, dependencia y sabiduría, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para no desviarnos y para permanecer firmes en la lucha que es dura pero posible de ganar. Ahora que hemos explorado estos errores y advertencias esenciales para no caer en trampas que destruyen, es momento de dar un paso adelante y ofrecer una guía práctica con pasos concretos, ejercicios espirituales y recomendaciones bíblicas que te ayudarán a vivir en verdadera libertad, sanidad y plenitud, avanzando cada día con fe y determinación hacia la transformación total que Dios tiene preparada para ti. Después de haber explorado los errores comunes y las advertencias que pueden surgir en la lucha contra el pecado sexual, es fundamental comprender que la verdadera libertad no es solo evitar el error, sino construir un camino sólido, firme y constante que conduzca a una transformación profunda y duradera que abarque cada área de nuestra vida. Y para ello, es imprescindible establecer una guía práctica que no se quede en buenas intenciones
o deseos pasajeros, sino que se convierta en una hoja de ruta clara, detallada y efectiva que te permita avanzar paso a paso, día tras día, fortaleciendo no solo tu voluntad, sino también tu espíritu y mente, para vencer y mantener la victoria en esta batalla espiritual tan compleja y profunda. Lo primero y más importante es reconocer que no estás solo en esta lucha y que el poder para vencer el pecado sexual no reside en tu fuerza humana, sino en la dependencia diaria, constante y sincera del Espíritu Santo. Por lo que el primer paso es abrir tu corazón en oración, humillarte ante Dios y pedir con toda sinceridad y urgencia que Él te guíe, te fortalezca y te muestre las áreas donde necesitas sanidad. Porque sin esta conexión vital con Dios no habrá cambio verdadero ni sostenido. Y es Él quien puede renovar tu mente, restaurar tu alma y transformar tu cuerpo en un templo santo donde habite su Espíritu. Por ello, comienza cada día con una oración intensa, no solo de petición, sino también de rendición, entregando cada lucha, cada debilidad, cada pensamiento y sentimiento a los pies de Jesús, confiando plenamente en que Él tiene el poder y el amor para liberar cada cadena que te ata y para darte la fuerza que necesitas para caminar en victoria. El segundo paso consiste en renovar tu mente con la palabra de Dios, porque la batalla espiritual se libra en gran parte en la mente y en el corazón. Y sin la verdad bíblica como fundamento, 10:5, que nos insta a llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. O Romanos 12:2, que nos habla de la renovación de la mente para no conformarnos con este mundo, deben convertirse en anclas de esperanza y fuerza en tu vida diaria. Además, es imprescindible implementar un plan de acción concreto para evitar las circunstancias, lugares, personas y medios que disparan las tentaciones y que suelen ser la puerta de entrada al pecado sexual. Esto implica hacer un inventario honesto de todo aquello que ha facilitado o provocado caídas en el pasado y tomar medidas radicales y definitivas para eliminarlos o limitarlos, como puede ser instalar filtros en los dispositivos electrónicos, evitar ciertos lugares, alejarse de amistades o relaciones tóxicas y buscar actividades y hábitos saludables que llenen el tiempo y la mente de cosas positivas y edificantes. Recuerda que la disciplina y el autocontrol son fruto del Espíritu y herramientas esenciales para vivir en santidad, por lo que es necesario cultivar rutinas diarias que mantengan tu enfoque en Dios y en tu propósito, alejándote de lo que puede hacerte tropezar. El cuarto paso es buscar activamente la comunidad, el apoyo y la rendición de cuentas con personas maduras en la fe que puedan caminar contigo, sostenerte en la oración, corregirte con amor cuando sea necesario y celebrar cada victoria, por pequeña que sea. La soledad en la lucha solo fortalece al enemigo, pero cuando compartimos nuestras cargas con hermanos y hermanas en Cristo, recibimos gracia, fuerza y dirección que nos ayudan a no caer en el aislamiento ni en el engaño. Por eso, identifica a líderes espirituales, mentores o grupos de apoyo cristianos donde puedas ser honesto y encontrar el respaldo necesario para caminar firme, porque nadie vence solo. Y la iglesia debe ser ese refugio seguro donde se combate el pecado con amor, verdad y oración constante. El siguiente paso en esta guía práctica es desarrollar una vida espiritual integral que incluya no solo la oración y la lectura bíblica, sino también la adoración, el ayuno, la meditación y el servicio. Porque estos hábitos profundizan la relación con Dios, fortalecen el espíritu y ayudan a mantener el corazón puro y enfocado en lo que realmente importa. Una vida espiritual rica y activa es la barrera más fuerte contra las tentaciones y una fuente constante de renovación y paz que cubre todas las áreas afectadas por el pecado sexual. Cuando aprendemos a vivir conectados con Dios en cada aspecto de nuestra vida, la libertad y la victoria se convierten en un estilo de vida y no en un esfuerzo ocasional,
que termina en recaídas y frustración. Finalmente, la guía práctica no estaría completa sin la invitación a mantener una actitud de perdón, paciencia y perseverancia con uno mismo. Porque la lucha contra el pecado sexual es una batalla continua que puede incluir tropiezos y momentos de debilidad, pero lo que importa es levantarse cada vez con la mirada fija en Jesús, perdonarse a sí mismo como Dios nos perdona y no permitir que la culpa, la vergüenza o la desesperanza nos detengan o definan. El proceso de sanidad es gradual y la fidelidad a Dios se manifiesta en la constancia, en la humildad para reconocer fallas y en la determinación para seguir adelante confiando en la gracia que renueva y transforma. Recuerda que Dios no abandona a los que luchan con fe y que cada paso dado hacia la libertad es un testimonio vivo de su poder y amor. Esta guía práctica y estos pasos no solo son un camino hacia la victoria sobre el pecado sexual, sino también una invitación a experimentar la verdadera salud integral que Dios quiere para ti. Una vida llena de paz, propósito y plenitud, que solo puede venir cuando entregamos todo a Él y permitimos que su Espíritu nos transforme desde lo más profundo. Y ahora, para sellar esta guía y fortalecer tu corazón, te invito a un momento especial de oración y entrega, donde juntos clamaremos a Dios para que te fortalezca, te guíe y te libre de todo lo que te ata, abriendo paso a la libertad y la restauración que Él tiene preparada para ti. Ahora que hemos recorrido juntos una guía práctica sólida, fundamentada y profunda para enfrentar el pecado sexual y sus devastadoras consecuencias en tu salud y alma, es momento de dar un paso más allá, de pasar de la teoría a la experiencia vivencial, porque no basta con conocer el camino si no lo andamos con la fuerza y la unción del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarte a que te prepares para un momento muy especial de oración y entrega que transformará no solo tus pensamientos, sino también tu corazón, tu mente y cada fibra de tu ser, porque es en la oración donde la batalla espiritual encuentra su respuesta y donde la sanidad divina comienza a operar de manera tangible y poderosa, permitiendo que lo invisible se haga visible, que las cadenas se rompan y que la libertad verdadera se manifieste. En este instante, quiero que cierres tus ojos, respires profundo y abras tu corazón con sinceridad, con humildad y con fe, dejando a un lado cualquier duda, temor o resistencia, porque Dios está aquí, dispuesto a escucharte, a perdonarte y a darte la fuerza que tanto necesitas para dejar atrás ese pecado que ha venido destruyendo tu salud y tu alma sin que lo hayas notado, sin que hayas sido plenamente consciente del daño silencioso que causa en tu cuerpo, en tus emociones y en tu relación con Dios y contigo mismo. Hoy es el día en que decides romper esas cadenas y tomar la autoridad que Jesús te ha dado para vivir en libertad. Te invito a que me acompañes en esta oración, no como una fórmula mágica, sino como un acto de entrega total, un compromiso con tu vida espiritual y emocional, porque cada palabra que pronuncies con fe será un peldaño más hacia la sanidad y la restauración que Dios quiere hacer en ti. Repite conmigo estas palabras en tu corazón o en voz alta si te sientes cómodo, porque declarar la verdad de Dios sobre tu vida es un arma poderosa contra el enemigo y sus mentiras. Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti, reconociendo mi debilidad y mis errores, reconociendo que he permitido que el pecado sexual haya entrado en mi vida y haya comenzado a destruir mi salud física, emocional y espiritual sin que yo lo haya notado plenamente. Pero hoy decido romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Declaro que ya no soy esclavo de ese pecado, sino hijo amado de Dios, libre por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz para darme vida en abundancia y libertad eterna. Padre, te pido que envíes tu Espíritu Santo para que me fortalezca, para que renueve mi mente, para que sane cada herida profunda que este pecado ha dejado en mi alma, para que restaure mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, para que transforme mis deseos, mis pensamientos y mis acciones conforme a tu voluntad perfecta y santa, para que pueda vivir en santidad y pureza, agradándote en todo momento y en toda circunstancia. Te ruego, Señor, que me des discernimiento para identificar las trampas del enemigo, para reconocer las mentiras que he creído y para fortalecer mi voluntad con tu poder, para que pueda decir no a las tentaciones, para que pueda rodearme de personas que me apoyen
que me edifiquen y que me ayuden a mantenerme firme en el camino de la libertad que tú has abierto para mí. Padre amado, te entrego cada pensamiento impuro, cada hábito que me aleja de ti, cada área de mi vida que necesita tu intervención divina. Y confío en que tú tienes el poder para hacer en mí una nueva criatura, para convertir mi corazón de piedra en un corazón de carne, dispuesto a seguirte y a obedecerte con amor y gratitud. Te doy gracias, Señor, porque sé que me escuchas, porque sé que me amas y porque sé que tu misericordia es nueva cada mañana, que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso hoy declaro victoria en mi vida, declaro que soy libre y que viviré para glorificar tu nombre en todo lo que haga. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Después de esta oración, quiero que permanezcas unos minutos en silencio, sintiendo la presencia de Dios, permitiendo que su paz invada tu ser, que su amor te cubra y que su poder te renueve, porque la oración es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva historia en la que tú eres el protagonista que ha decidido caminar en libertad, en salud y en plenitud. Recuerda que esta oración no es un acto aislado, sino el inicio de un compromiso diario de buscar a Dios con todo tu corazón, de vivir en obediencia a su palabra y de depender siempre de su espíritu para vencer cada desafío. La verdadera transformación se da en la constancia, en la perseverancia y en la fe firme que no se rinde ante las dificultades. Y ahora, para no quedarnos solo en esta experiencia espiritual, te invito a que en la próxima parte compartamos juntos, en comunidad, testimonios, preguntas, inquietudes y promesas que nos ayudarán a crecer y a fortalecer nuestra fe. Porque juntos somos más fuertes y porque cuando caminamos acompañados, la carga se hace ligera y la victoria más dulce. Ahora que hemos recorrido juntos este camino tan intenso y revelador sobre cómo el pecado sexual puede estar destruyendo tu salud y tu alma sin que siquiera lo notes, quiero que te detengas un momento y permitas que estas palabras calen profundamente en lo más íntimo de tu ser, porque no es un mensaje cualquiera, no es una charla superficial ni un consejo pasajero, sino un llamado urgente, una invitación a que despiertes a la verdad que puede cambiar tu vida para siempre y a que tomes la decisión más importante que puedas hacer hoy: poner en manos de Dios todo aquello que te ha estado consumiendo, que ha erosionado tu cuerpo, que ha desgastado tu alma, que ha minado tu paz y tu alegría, porque solo Él tiene el poder para restaurar, para sanar y para renovar tu vida desde lo más profundo hasta lo más alto de tu existencia. Quiero que sepas que no estás solo en esta batalla, que no eres el único que ha sentido el peso silencioso de este pecado que a menudo se oculta tras máscaras, justificaciones o ignorancia, y que aunque hayas caído muchas veces, aunque hayas sentido que no puedes más, que no hay salida, que el daño es irreversible, hoy te digo con toda convicción que la gracia de Dios es más grande que cualquier error, que su amor es más fuerte que cualquier cadena, que su poder redentor puede levantar al más caído, al más herido, al más perdido. Hoy es el día para que decidas caminar en libertad, para que declares que ya no permitirás que el pecado sexual siga controlando tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu espíritu, para que tomes la autoridad que Jesús te ha dado y te pongas en pie con valentía, con fe y con la certeza de que la victoria es posible y está a tu alcance, porque el enemigo solo tiene poder mientras tú lo permitas. Y cuando decides entregarle todo a Dios, cuando te arrepientes con sinceridad y buscas su presencia con humildad, comienzas a ver la transformación que parece imposible, comienzas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, comienzas a vivir como la persona nueva que Dios creó para ti. No permitas que este mensaje quede solo en tu memoria o en tu oído, sino que sea una semilla que eche raíces profundas en tu corazón, que brote en frutos de santidad, de integridad, de amor propio y de compromiso con la vida que Dios quiere para ti, porque tu salud física y emocional merecen ese respeto, merecen esa libertad, merecen ese cuidado que solo proviene de vivir alineado con la verdad divina. Recuerda siempre que el pecado sexual no solo afecta tu cuerpo o tu alma, sino también tus relaciones, tus sueños, tu propósito y tu destino eterno. Y que cada paso que das hacia la pureza y la obediencia es un paso hacia la plenitud que solo Dios puede dar,
una plenitud que no depende de circunstancias externas, sino de una transformación interna que te hace más fuerte, más libre, más feliz y más cerca de Él. Quiero que te quedes con esta promesa que Dios nos dejó en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No hay pecado tan grande que su misericordia no pueda alcanzar. No hay error tan profundo que su perdón no pueda cubrir. No hay alma tan herida que su amor no pueda sanar. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, un Dios de renovación constante, un Dios que nunca se cansa de buscar a sus hijos y de darles nueva vida. Por eso hoy, donde quiera que estés, sea cual sea tu historia, sea cual sea el peso que llevas, te invito a abrir tu corazón y a entregar ese lastre a Dios, a confiar en que su Espíritu Santo hará en ti una obra maravillosa que cambiará para siempre tu salud, tu alma y tu destino, porque en su presencia hay vida, hay libertad, hay esperanza y hay un propósito que vale la pena vivir. Y mientras sigues ese camino de restauración y sanidad, recuerda que esta comunidad está aquí para acompañarte, para apoyarte y para orar por ti, porque no estás solo, porque juntos somos más fuertes y porque Dios obra de manera poderosa cuando nos unimos en fe y en amor. Así que no te detengas, no te rindas, no te desanimes. El camino puede ser difícil, pero la recompensa es eterna. Sigue adelante, con la certeza de que Dios está contigo, que Él no te abandonará, que su poder te sostendrá y que su amor te cubrirá cada día. Gracias por permitirme compartir esta verdad contigo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que la libertad que hoy decides abrazar se convierta en el testimonio vivo de su gracia en tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos caminando juntos hacia una vida plena, sana y en victoria, siempre guiados por la luz y el amor de nuestro Señor.